Cecilia Lugo, jueves 22 de abril, 18 horas. Cátedra de Artes UDLAP, Primavera 2021. 7 expertos internacionales, 7 ponencias magistrales, pláticas multidisciplinarias. Cátedra de Artes UDLAP, Primavera 2021. Dale play a la cultura. Cecilia Lugo, directora, académica, gestora, coreógrafa y bailarina de danza contemporánea. Egresada de la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en la especialidad de danza clásica. Realizó estudios complementarios en La Habana, Cuba y en Nueva York, Estados Unidos. Con más de 45 años de trayectoria profesional, es una de las figuras emblemáticas de la escena dancística nacional. Su infatigable labor creadora ha enriquecido el acervo cultural del país con las 55 obras de diferente formato que a la fecha ha creado y producido. Cecilia Lugo, jueves 22 de abril, 18 horas. Cátedra de Artes UDLAP, Primavera 2021. Dale play a la cultura. Buenas tardes. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, les damos la más cordial bienvenida a la sexta conferencia de la Cátedra de Artes UDLAP, Primavera 2021, la danza y su acción técnica y poética. Nos llena de orgullo contar con la presencia de la reconocida coreógrafa, la maestra Cecilia Lugo. Bienvenida a la Universidad de las Américas Puebla. Saludamos al doctor Moisés Rosa Silva, director de Enlace Cultural UDLAP, y al doctor Jesús Mario Lozano Alamilla, director académico del Departamento de Artes de la Universidad de las Américas Puebla. Agradecemos la presencia de estudiantes, comunidad UDLAP y todos aquellos que siguen la transmisión a través de TV UDLAP, Cultura UDLAP y Capilla del Arte UDLAP. Sean todos bienvenidos. Cedo el uso de la palabra al doctor Jesús Mario Lozano Alamilla, director académico del Departamento de Artes UDLAP. Muchas gracias por acompañarnos a la Cátedra de Artes de la Universidad de las Américas Puebla, en la que estudiantes de nuestras carreras de danza, arquitectura, artes plásticas, diseño, literatura, música y teatro se reúnen para recibir a extraordinarios artistas mexicanos. Un espacio abierto al público en general a través de las redes sociales de la UDLAP y a quienes también agradecemos su amable compañía. En un maravilloso texto, el filósofo italiano Giorgio Agamben hace una reflexión en torno a lo que en el siglo XV Domenico de Piacenza, el más célebre coreógrafo de su tiempo, llamaba danzar por fantasmata. Domenico de Piacenza decía que quien quisiera aprender el oficio de la danza tenía que danzar por fantasmata, lo cual requería de habilidad corporal, de intelecto y de una sensibilidad necesaria para que el bailarín pudiera detenerse en el momento en que le parezca haber visto la cabeza de Medusa. Y lo explica el bailarín diciéndole que una vez iniciado el movimiento, tienes que quedarte como de piedra en ese instante e inmediatamente después alzar el vuelo como el halcón atraído por su presa. Desde esta perspectiva nos dirá Agamben que la fuerza del bailarín reside en su capacidad de apropiarse de esa súbita detención entre dos movimientos. En esta tensión en que queda contenida la medida y la memoria de toda la serie coreográfica. La danza es, pues, esencialmente una operación que se rige por la memoria y una articulación de los fantasmas que se aparecen en una serie temporal coreográfica. Y nos dice Agamben que el verdadero lugar del bailarín no está en el cuerpo y en su movimiento, sino en las imágenes como las de la cabeza de Medusa, en las pausas no inmóviles, al mismo tiempo que en la memoria y su energía dinámica. Lo cual significa que la esencia de la danza no es ya el movimiento, sino el tiempo. Al leer las palabras de Domenico de Piacenza, citadas y teorizadas por Giorgio Agamben, me es difícil no pensar
en las importantes obras coreográficas de nuestra invitada de hoy. En esos movimientos pausados y en esas pausas dinámicas de sus bailarines, en esas súbitas tensiones y en su constante apuesta de danzar por fantasmas. Pero como ya es tradición, agradeceré al doctor Moisés Rosas, director de Enlace Cultural, presentárnosla esta tarde. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto recibir a la maestra Cecilia Lugo aquí en la Universidad de las Américas Puebla. Como ya dijo el doctor Jesús Mario Lozano, es un ejercicio académico, pedagógico, interdisciplinario. Como se comentó, hay alumnos de muy diversas disciplinas, todas ellas de manera que se pueden conjugar en este ejercicio. Hemos tenido en esta segunda edición de la Cátedra de Artes a Elena Poniatowska, a Betsabe Romero, a Felipe Leal, a Mario Espinosa, a Horacio Franco, y hoy tenemos el honor y el gusto de recibir a la maestra Cecilia Lugo, todo un referente dentro de la danza nacional y una luchadora incansable por la danza a lo largo de mucho tiempo. La maestra Cecilia Lugo es tamaulipeca, es egresada del IMBA, estudió danza clásica en el IMBA, hizo estudios más tarde en La Habana y en Nueva York. Además hizo estudios latinoamericanos en la UNAM, hizo artes escénicas, licenciatura en artes escénicas en Guadalajara. La maestra Cecilia Lugo, desde muy joven, ha estado en muy diversas agrupaciones y compañías. Estuvo, por ejemplo, en el ballet de la muy recordada Amalia Hernández, estuvo en la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, estuvo en el Ballet Teatro del Espacio, fundó un ballet en el conjunto cultural Olin Yolistli y es la fundadora de la importante compañía Contempodanza. Además, ha sido profesora de coreografía en la UNAM, ha hecho en la Universidad Pedagógica Nacional danza para niños, que nos parece un tema muy interesante. Ha sido, por supuesto, maestra en Contempodanza, Espacio en Movimiento. Contempodanza es una compañía que tiene prácticamente 35 años, lo comentábamos hace un momento, y habría que reconocer, no solo en términos de la danza, sino en general, en el medio cultural, lo difícil que es sostener un proyecto, sea de una editorial, sea de una galería de arte, sea una compañía de danza, sea una compañía de teatro. En general, a lo largo de muchos años hemos podido ver el esfuerzo enorme que significa poder sostener un grupo, Tambuco y muchos otros, pero muchos más les cuesta trabajo enorme poderlo hacer. Muy meritorio que Contempodanza vaya a cumplir, o tiene 35 años, tiene 60 obras montadas y da entre 50 y 70 funciones por año, que es un número bastante considerable. Contempodanza ha estado en muy diversos países y ha trabajado de manera que es muy interesante, interdisciplinaria. La maestra Cecilia Lugo ha tenido el talento y la sensibilidad de vincularse con otras disciplinas, que tiene que ver justamente con este ejercicio interdisciplinario que hacemos en Cátedra de Artes. Ha trabajado, por ejemplo, con el muy recordado y querido Eugenio Toussaint, con Lila Downs, con Damián Alcázar, este espléndido actor que todos admiramos, Óscar Oliva, el poeta chiapaneco, Sotomillán, Alberto Castro Leñero, de Artes Plásticas, Jaramar, López Chas y muchísimos otros creadores que ella ha tenido, como decía yo hace un momento, la capacidad y el talento de incorporar sus conocimientos a la danza. Contempodanza ha estado en Berlín, en París, en Barcelona, en Praga, en Vancouver, en Toronto, en Nueva York, en Portland, en Miami, en San Francisco, en Perú, en Chile y Argentina. Lo que nos muestra cómo no solo ha tenido la posibilidad de presentarse en muy buenos escenarios en todos estos países, sino que además han sido invitados por estos países para compartir sus técnicas, sus reflexiones sobre la coreografía y la danza en general, que es un gran mérito, y Contempodanza, sin duda alguna, ha sido un espléndido embajador de la danza mexicana en todos estos espacios, encabezados, por supuesto, por la maestra Cecilia Lugo.
que ha recibido, por ejemplo, el premio de coreografía del Instituto Nacional de Bellas Artes, el premio Guillermina Bravo, tan recordada y tan querida Guillermina Bravo, el premio José Limón, la medalla Luis Fandiño, tiene la medalla de Bellas Artes por su trayectoria y sus méritos, el Gran Prix de Praga, tiene la medalla Óscar López de Barcelona, ha sido 6 veces miembro del Sistema Nacional de Creadores, que es un reconocimiento muy importante, porque el haber obtenido 6 veces el Sistema Nacional de Creadores implica, los jurados van cambiando cada dictaminación no son los mismos, y al cambiar los jurados, el lenguaje estético con el que ven las candidaturas para seleccionar quién participa y quién no, van siendo diferentes, y el que alguien como Cecilia Lugo haya tenido 6 veces el Sistema Nacional de Creadores quiere decir un reconocimiento de los miembros de su propia comunidad, porque hay que recordar que en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes son entre pares que se dan estos reconocimientos, estos apoyos a la creación artística con independencia y sin participación y sin decisión de los funcionarios. Entonces, el que la maestra Cecilia Lugo haya tenido 6 veces el sistema, habla de un reconocimiento de la propia comunidad hacia ella, insisto, con muy diversos miradas y lenguajes estéticos dentro de la danza. Por otro lado, ha tenido 5 veces México en Escena, este importantísimo programa también del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que estuvimos comentando en su oportunidad con el maestro Mario Espinosa, y que ha sido fundamental en términos del fomento, apoyo y difusión de los grupos artísticos. Es un programa esencial para el teatro, la danza y las compañías en general. Han circulado por este programa de México en Escena los más destacados grupos de nuestro país en artes escénicas. Y el que haya tenido también 5 veces con Tempodanza, el reconocimiento de México en Escena, habla exactamente de lo mismo, de este respeto y de esta aceptación y de este deseo de apoyar a una compañía tan importante como Contempodanza, encabezada por la maestra Cecilia Lugo. Después de este breve preámbulo, vayamos pues al encuentro de la maestra Cecilia Lugo, una vida entregada a la danza. Querida Cecilia, bienvenida a la Universidad de las Américas Puebla. Muchas gracias por haber aceptado la invitación que tanto nos honra tu presencia. Sé bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias. Me emocionan tus palabras, Moisés. Muchas gracias, porque cuando tú las dices, pues es toda una vida en la danza. Y si me dijeran, ¿qué quieres hacer en tu próxima vida? Yo diría lo mismo, danzar y pensar la danza. Realmente tengo una gran vocación por lo que hago, y si bien es cierto que me he caído muchas veces, también me he levantado. Y gracias por estas palabras, porque siento que son unas palabras reconocimiento a mi trabajo, y bueno, yo lo único que he hecho es ser fiel a mi vocación. Bueno, yo voy a leer un texto que he tomado de un libro que acabo de terminar. El libro se llama En el umbral de lo sagrado, reflexiones acerca de la danza escénica desde la práctica. Me voy a tomar la licencia de leer unas cuantas páginas, y yo quisiera que los estudiantes que nos escuchan vieran esto como una provocación al pensamiento, a la reflexión, a su propia reflexión en tanto estudiantes de esta disciplina, de esta o de otras disciplinas, porque sé que se conjuntan en esta escuela y en esta sala diferentes estudiantes de diferentes disciplinas artísticas. Yo me voy a enfocar a la danza. Sin embargo, hay muchos enunciados que yo diré que me parece que son pertinentes para otras artes. Esto que yo voy a leer tiene que ver con mi propia reflexión,
Con la reflexión también del maestro Luis de Tavira, que siempre que me preguntan cuál ha sido mi más grande maestro de danza, digo pues Luis de Tavira, aunque es de teatro, pues a mí me abrió una posibilidad de reflexión para el arte escénico en danza. Porque a veces los bailarines o los coreógrafos no pensamos o pensamos poco la danza. Los teatreros nos llevan una ventaja. Y en ese sentido yo estuve cerca de Luis cerca de un año en un seminario que se llamó Pedagogía de la Actuación y yo tomaba notas y yo las traducía a la danza. Y le decía a Luis, esto es para danza, esto es para danza. Me decía, pues no sé. Y yo le decía, sí, también es para danza. Entonces yo me nutrí mucho. Lo comento porque estoy dando ese crédito y lo voy a dar ahora que lo lea porque algunas cosas me surgieron a partir del trabajo con Luis de Tavira y también de las reflexiones de Octavio Paz, maravilloso acerca de la poética. Y obviamente de mi propia reflexión. Yo comencé en la danza a los 8 años, en la carrera de ballet, y desde entonces pues he continuado en la danza, he estado cerca de la danza cada día de mi vida y tengo 65. Ya sé que no los aparento, pero tengo 65. Bueno, voy a leer y yo les voy a pedir que si alguno tiene alguna duda o alguna inquietud, la anote, porque lo que yo voy a leer no va a ser tan largo. Y yo creo que nos llevará unos 15 minutos. Lo que resta de esta charla será la respuesta a sus dudas, sus comentarios o sus reflexiones. Entonces me gustaría mucho que fuera una provocación, que realmente estuviéramos en un taller de reflexión. Vamos a pensar ¿por qué bailamos? ¿Para qué bailamos? ¿Por qué el público va a vernos? ¿Por qué nos aplaude? ¿O por qué no nos aplaude? ¿Por qué entramos a veces y salimos del escenario y pareciera que no hicimos nada? ¿Por qué entramos y salimos del escenario iguales? Eso no debe ser. Uno entra al escenario de una manera y tiene que salir transformado. Y el público también. Y cuando no sucede, ¿por qué no sucede? En fin, yo voy a hablar y les pido que por favor anoten sus preguntas. El arte es técnica y poética. La técnica se enseña, la poética no. Sin embargo, sí se aprende. Se aprende de nosotros mismos, de hurgar en los laberintos de nuestro inconsciente, en las fuentes de la imaginación y la creatividad, para encontrar en ese que soy al otro yo, que late subterráneo dentro de nosotros mismos y que a través del arte se revela poderoso, sorprendiendo al bailarín y al público, en un acto divino. Me parece que es esa la aspiración del arte en general y de la danza en particular. Pienso que el trabajo artístico bebe en profundas aguas del trabajo técnico, en el conocimiento del cuerpo y de la o las diferentes técnicas con que se entrena. Que el conocimiento de la técnica no transige en la mediocridad y que para trascenderla, el trabajo tiene que ser perfecto o lo más cercano a ello, dependiendo de las características de cada cuerpo. Esta trascendencia deberá ser en la perfección, no en la negación. O sea, trasciendo la técnica, no esquivándola, no sacándole la vuelta o dejando de aprender o entrenar, no. Es justamente desentrañando el sentido de los movimientos en el cuerpo, el conocimiento de los motores para moverlo, el trabajo cinético que tiene que ver con los huesos y los músculos. Trasciendo la técnica porque la domino. Aprender estas trayectorias de conocimiento técnico implica mucha dedicación y disciplina, sea la técnica que sea. El trabajo corporal exige un compromiso con el proceso de su autoconocimiento. Cuando tu cuerpo comienza a sentir el dominio sobre sí mismo, también comienza la sensación de poder y libertad que este dominio le confiere. Sí, hay un camino para la libertad, y ese camino, considero yo,
es el dominio de aquellas herramientas que implican un tiempo invertido en ellas para poder conocerlas y dominarlas, sean esas sencillas o complejas, dependiendo de las técnicas y niveles de aproximación a ellas. Puede ser un nivel elemental, medio, avanzado o profesional. Sin embargo, si el conocimiento de estas herramientas a este nivel es profundo, se pueden construir lenguajes creativos. Ya hay un cuerpo que tiene cierto dominio de él mismo y partiendo de ahí ya puede volar. El cuerpo se vuelve creativo, por cierto, no solo en la repetición de un paso técnicamente bien ejecutado, sino en la entrega que el bailarín le otorga al reproducirlo y en el momento que le añade una dosis de su propia personalidad. Esto hará que el mismo movimiento se vea diferente entre un intérprete y otro. Cuando hablo de lenguajes creativos, no solo me refiero a que el cuerpo puede reproducir pasos aprendidos, sino crear nuevas formas de expresión esencialmente personales. A ello me refiero cuando digo que hay que poner la mesa y esperar a que la musa llegue. La musa no llegará si la mesa no está puesta. La inspiración poética no podrá colarse por ninguna rendija si el dominio técnico es débil. Ahora, cuando éste esté dominado, habrá que olvidarlo para que no estorbe en el proceso de creación poética. Olvidarlo es un decir. Me refiero a que este trabajo estará tan perfeccionado que el cuerpo solo sabrá por dónde irse. Después de tantas repeticiones, trabajo muscular, de coordinación exacta y musicalidad perfecta. La parte técnica tiene que estar muy fortalecida en la danza para poder olvidarla. No se baila pensando en el paso que estamos haciendo. Eso ya lo hicimos en los ensayos, en las repeticiones, en la aspiración al dominio del cuerpo. Lo importante de la escena es el movimiento cargado de sentido, para lo cual se exige impregnar de contenido el gesto, el movimiento, el paso. Para semejante tarea, se exige concentrarse en el sentido del paso, o mejor dicho, en el sentido del conjunto de pasos, hablando ya de secuencias coreográficas y de lenguajes que tienen que ver con discursos escénicos. Este conocimiento técnico y corporal del movimiento creativo como parte de un lenguaje coreográfico es fundamental, por lo que éste deberá poder realizarse hasta con los ojos cerrados, por decirlo coloquialmente, en una ejecución técnica perfecta, dejando lugar a la expresión de la inspiración poética. A través de una técnica, herramienta depurada y trascendida a través de su dominio, el intérprete se sumerge en terrenos desconocidos de su propio yo ante el pretexto de buscar al personaje. A veces es difícil, casi imposible. Muchas veces el bailarín no logra desprenderse de su yo, o mejor dicho, de la creencia de su yo, y sale a compartir, entre comillas, migajas técnicas, diría Octavio Paz, artesanales, que no poéticas de su quehacer escénico. Algunas veces comparte su yo desde la parte más banal de sí mismo. Con un poco de pena vemos un ego desbordado en aras de un desplante escénico. El divismo sale a relucir apartándonos de lo que este texto plantea como condición y principio de la escena. La poética, un ejercicio para volver al centro. El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Octavio Paz. Mi idea al hablar de la experiencia poética y la experiencia escénica es observarlas desde una mirada incluyente y diversa del mundo, sin dejar a un lado el cuerpo y el gesto como catalizador y acaso síntoma de un mundo en constante cambio. Sin embargo, pretende ir más allá de corrientes dancísticas contemporáneas o no. Suscribo que la danza es una experiencia que bebe en aguas ancestrales para salir cada vez a la luz de la contemporaneidad fortalecida y revitalizada. Dice Octavio Paz, ¿la poética?
es la capacidad de inventar, de crear mundos. Gracias a la creación poética, la materia reconquista su naturaleza. Palabras, sonidos, colores, cuerpos y demás materiales sufren una transmutación apenas ingresan en el círculo de lo poético. Sin llegar a ser instrumentos de significación, se convierten en otra cosa. Ese cambio, al contrario de lo que sufre en la técnica, no consiste en abandonar su naturaleza original, sino en volver a ella. Esto lo dice Octavio Paz en su libro El arco y la lira. En suma, el artista no se sirve de sus instrumentos, piedra, color, sonido, cuerpo, palabra, como el artesano, sino que los sirve para que recobren su naturaleza original. Cada lector, espectador, busca algo en el poema, le hace danza, y no es insólito que lo encuentre, ya lo llevaba dentro. Octavio Paz, esto último. El poder de la escena es tal que vemos enormes al bailarín creador que se apodera por momentos de su propio yo. Son héroes como los de los poemas de Homero. Cuando termina la función, el halo de luz dorada se diluye en la cotidianidad y los vemos descender del barco que los llevó a Ítaca, así pequeños como nosotros. Ahí, debajo de la escena, somos también iguales. La diferencia es que en el teatro compartimos la aventura de la búsqueda y quizá del encuentro, en una escena pública e íntima al mismo tiempo, desprovista de frivolidad y simulación. En el mejor de los casos, este camino de conocimiento que ofrece la escena en su parte poética nos va dando luz acerca de aquello que perdimos, nos acerca a quienes somos. Hace falta reflexionar la experiencia escénica cuando en ella hay hallazgos para asir lo vivido y en tal caso reproducirlo. Como dice John Dewey, pedagogo de principios de siglo norteamericano, dice, la experiencia que no es reflexionada no es aprendida. Puedes experimentar mucho, pero si no lo reflexionas se te va a ir. Hay quien ni siquiera intenta este camino de búsqueda que ofrece la escena para profundizar su discurso, regodeándose en el placer y la comodidad de un esfuerzo que en el mejor de los casos será duro, disciplinado, que exigirá de su empeño, pero que jamás será suficiente para que termine de ser totalmente artístico. Sin demeritar el esfuerzo técnico, que me consta que es arduo, este no es suficiente para que termine de cristalizar el hecho poético. Paz nos dice, la poesía o lo poético nos abre la posibilidad de ser que entraña todo nacer, recrea al hombre y lo hace asumir su condición verdadera, que no es la disyuntiva vida o muerte, sino una totalidad, vida y muerte en un solo instante de incandescencia. O sea, nosotros en escena somos y no somos. Somos la suma de todo. Somos Cecilia, bailarina, pero también puedo ser una sirena en escena, sin dejar de ser Cecilia. Cada uno de ustedes, cuando sube al escenario, a veces representa un personaje, a veces interpreta una idea abstracta. Entonces, tiene que ser quien es y aparte tiene que ser quien no es. Esta afirmación sería similar a la de Luis de Tavira cuando dice, en el escenario se es y no se es, ser y no ser. Todo rito es una representación. Aquel que participa en una ceremonia es como el actor bailarín que representa una obra. El escenario es también una representación. Esa montaña es el palacio de una serpiente. Ese río que corre indiferente es una divinidad. Esa tela que cae al fondo del escenario y que se mueve es el mar y esas bailarinas son sirenas. Pero montaña y río no dejan por eso de ser lo que son. Todo es y no es. Como dice Octavio Paz, el ser humano es huérfano y anda en búsqueda de su identidad perdida. Esta la encuentra el artista al entablar el diálogo con los materiales con los que habrá de trabajar
En el caso del bailarín, será su cuerpo, porque él o ella son herramienta y obra de arte al mismo tiempo. La experiencia poética como la religiosa esto lo dice Octavio Paz, la experiencia poética como la religiosa es un salto mortal, un cambiar de naturaleza que es también un regresar a nuestra naturaleza original. Encubierto por la vida profana y prosaica, nuestro ser de pronto recuerda su perdida identidad y entonces aparece, emerge ese otro que somos. Es una belleza. La escena es representación, ritual, búsqueda de verdad y alquimia, porque las emociones se mezclan en pasos ritualizados y dan lugar a sorpresas que sorprenden al inconsciente. A través del movimiento, de la coreografía, de la obra, el bailarín transita un camino de conocimiento en su afán consciente o inconsciente llegar a la verdad, a esa que le va a revelar su propia esencia. La escena, pues, se devela como el lugar donde la nostalgia de la vida anterior es presentimiento de la vida futura. Pero ambas se resuelven en un instante, en ese espacio-tiempo que dura la representación, cuya cualidad es la unicidad. Ese principio del arte escénico, la unicidad, donde todo se une en un momento, en un tiempo, todo sucede en 1, 2 o más horas que dura la función. En ese tiempo, todo se compromete, mente, cuerpo, movimiento, sentido, cuerpo, poesía, etc. Por lo tanto, la función se hace como si fuera la primera, la última y la única vez siempre. Nada se repite, nada es igual, todo es único. Ninguna función se parece a otra porque no somos siempre los mismos. Esta es una de las cosas que el maestro Luis de Tavira nos lo enseñó como principio del arte escénico, y yo estoy absolutamente convencida de ello. Él señala, principio del arte escénico es la unicidad, la mímesis y la verosimilitud. Aquí estoy hablando de la unicidad. Todo sucede al mismo tiempo, todo sucede en ese momento. No sabemos si va a haber función mañana, no sabemos si va a terminar la función. ¿Cuántas funciones se han quedado truncas porque se va la luz, o porque tiembla, o porque algo pasa? Entonces, cuando estamos en la comparecencia de la escena, en ese momento todo se compromete. Paz dice que el artista creador pone en libertad la materia, no la aprisiona. La piedra triunfa en la escultura, se humilla en la escalera. El color resplandece en el cuadro, el movimiento del cuerpo en la danza. La materia vencida o deformada en el utensilio recobra su esplendor en la obra de arte. La operación poética es de signo contrario a la manipulación técnica. Gracias a la acción poética, la materia reconquista su naturaleza. Palabras, sonidos, colores y demás materiales sufren una transmutación apenas ingresan en el círculo de la poesía. Sin dejar de ser instrumentos de significación y comunicación, se convierten en otra cosa. Ese cambio, al contrario de lo que ocurre en la técnica, no consiste en abandonar su naturaleza original, sino en volver a ella. Ser otra cosa quiere decir ser la misma cosa, la cosa misma, aquello que real y primitivamente somos. Habla Paz sobre todo de la noción de sublime. Dice, el acto poético no constituye originalmente al menos una interpretación, sino una revelación de nuestra condición. O sea, cuando bailamos no interpretamos, nos estamos revelando. Estamos en ese laberinto al centro de nuestra propia fuente, al centro de esta identidad perdida que somos todos y que tenemos todos. Entonces, esto de bailar como una revelación es maravilloso, porque cuando pensamos en un bailarín y pensamos cuando el bailarín está bailando maravillosamente y lo sentimos tan genuino y tan verdadero, sentimos que el bailarín se está revelando a sí mismo y nos está compartiendo al espectador de ese maravilloso momento auténtico y verdadero.
En este sentido, para Octavio Paz, el acto poético surge de una revelación del hombre frente a sí mismo, en un afán de encontrar su identidad perdida. Un encuentro cuyo recorrido para llegar a él es, pues, casi místico. Una vez en ese estadio, el artista puede crear. Si sumamos la mirada de Octavio Paz y la de Luis de Tavira, y la mía, por ahí, pudiéramos inferir que el artista escénico, a través de su acción poética, de contacto consigo mismo, tendrá la capacidad de crear mundos, descubriendo las posibilidades ocultas que yacen dentro de cada uno y agenciándose a través de lenguajes susceptibles de construir signos cargados de sentido que revelan mundos, otros mundos que al ser íntimos son capaces de conmover al testigo que mira la escena, pues esta construcción poética se nutre de las mismas esencias que comparten actor, bailarín y público. Por mi parte, considero que el gesto mismo puede estar cargado de significación si el ejecutante se entrega a él de manera poética, definiendo esta acción con la carga simbólica de la que hablamos antes. No considero que cualquier movimiento de danza sea interesante por sí mismo y a nivel formal. Es el bailarín quien es obra y herramienta al mismo tiempo, el que le da vida a través de su acción poética. No cualquier movimiento o coreografía tiene la cualidad de poético. También es cierto que hay quizá muchas poéticas. Poética en la creación de estilos, en la creación de técnicas de movimiento, poética en la creación escénica, en la ejecución y quizá también en la mirada del espectador, quien es el complemento de este diálogo íntimo. Existen muchas maneras de definir la acción poética. El movimiento, ahí donde se gesta, es justamente donde se siente su pulsión, que no necesariamente pasa por la razón, sino que a veces, burlándola, comparte habitaciones internas, íntimas e inconscientes del bailarín, las cuales salen a la luz en forma de gesto, movimiento, danza. Desde mi mirada, es ahí donde se promueve el encuentro íntimo del yo con el yo mismo y se produce la voz poética de la que nos habla Octavio Paz y la cual comparto. No creo que los estilos tengan poética por sí mismos. Nacen como consecuencia de una poética, en danza. Sin embargo, ello no garantiza que ésta se reproduzca cada vez que se baile una danza, resultado de una poética específica, si ella misma no se reproduce nuevamente y cada vez con las mismas premisas que cuando se creó. Sin embargo, las poéticas de los estilos y tendencias dancísticas las impregna el bailarín cuando las reproduce. Desde mi perspectiva, son los bailarines los que habitan y dan vida con su manera de bailar y crear poéticas de la danza, que sin la vida, pensamiento y sangre de ese intérprete sería letra muerta. Con ello no estoy desconociendo los impulsos creadores que están atrás de las técnicas y tendencias clásicas o no del movimiento, sino que enfatizo que el arte escénico es el arte del aquí y del ahora, que las técnicas y los estilos no son nada si a la hora de representarse en escena no comulgan con la fuente inspiradora que le dio vida y la reproducen no solo tal cual, sino aportando su creatividad al impulso del movimiento del que interpreta. ¿Cuántas veces hemos visto importantes compañías de danza contemporánea que a la falta del coreógrafo fundador del estilo que la caracteriza, continúan subsistiendo, pero su resultado escénico ha perdido algo que lo hacía distintivo, que le impregnaba originalidad y vitalidad? Otras, como la compañía de José Limón, la última vez que yo la vi, no la penúltima sería el ejemplo anterior, pero la última vez que yo la vi, que después de haber pasado por dificultades de su riqueza escénica expresiva, que la llevó a reproducir por años obras descoloridas por el paso del tiempo, adquirió en sus últimas producciones una vitalidad sorprendente al incluir nuevos coreógrafos a su repertorio, lo que produjo que las mismas obras de José Limón se bailaran desde otro lugar de emoción y de interés para el mismo creador escénico. En este caso es el bailarín
y el regisseur o repositor y acaso el director, los encargados de sacarle brillo poético a las piezas originales, trabajando muy de cerca con el bailarín y en sensible resonancia con los principios poéticos y por supuesto técnicos desde donde surge este estilo en particular. La poética como inspiración. Ya sea como coreógrafo o como creador escénico, intérprete, bailarín o como se desee llamarle al bailarín portador del mensaje, del discurso a través de su danza, sea esta profesional o no, clásica, clásica contemporánea con sus diferentes estilos y modas o escuelas, danza jazz, flamenca, folclórica, étnica, etcétera, y tomando como ciertas las posturas de Luis de Tavira y Octavio Paz y las mías que estoy vertiendo aquí con ustedes, sube esa escena en un acto no trivial, donde se conjuran muchos y diversos elementos significativos que son derivados de múltiples interpretaciones de la vida, sean estas conscientes o no. Subimos a escena a hablar o a callar sucesos del mundo que vivimos, pero incluso el callar es un decir, es una presencia tácita de algo ausente. La escena es el lugar donde traes al presente lo ausente. Nuestro mundo exterior e interior es grande, aunque no lo parezca a veces. Está poblado de ciclos de vida, de años, de afectos, teñido de ideologías, pensamiento, religión o no, de culturas, de vida. Esta experiencia define nuestro ser a tal grado que olvidamos, como ya se ha dicho en párrafos anteriores, quiénes somos realmente y quiénes quisiéramos ser. A través de la actividad mimética que según Luis de Tavira y traduciendo de manera muy personal lo que dijo Aristóteles, no es copia, la mímesis no es copia, ni mucho menos imitación de la realidad, sino vía de conocimiento de ella, por lo tanto hermenéutica. Nos acercamos a los secretos de la realidad y en algunos casos a la verdad. Este último encuentro es también subjetivo, porque en el caso de la realidad, esta es visible, cuantificable, calificable, medible, a través de lo que se puede medir en el arte, la parte técnica. En el caso de la verdad, no, la subjetividad se apodera de juicios personales, puntos de vista y será difícil arribar a ella con un consenso aprobatorio generalizado de todos aquellos que participan en la experiencia artística o de cualquier otra experiencia que se vuelva subjetiva. Esto sucede con frecuencia en los concursos de coreografía contemporánea, donde los jurados muchas veces no logran ponerse de acuerdo en la evaluación de una obra, sobre todo ahí, donde entramos en terrenos de lo poético y en la elaboración de lenguajes personales para abordar un discurso escénico que requiere para su discusión y evaluación de un gran criterio artístico para asumir con responsabilidad el reto de la evaluación contemporánea. He estado en certámenes de obra contemporánea como jurado, donde el criterio de los jurados es dispar y responde en cada caso a miradas diferentes de la realidad escénica, así como de su propia aspiración poética o de la falta de ella. Es por ello que los certámenes de danza son tan difíciles de evaluar, sobre todo de coreografía contemporánea o en fusiones flamenco, jazz, étnica con elementos contemporáneos. No hay una sola manera de crear, existen múltiples formas de arribar a la creación artística contemporánea. Las técnicas utilizadas son solo instrumentos de los cuales se basan los coreógrafos para crear sus propios lenguajes. Sí, hay manera de evaluar la ejecución técnica, hablando de lenguajes y estilos académicamente convencionales, pero ¿cómo se evalúa la poética? Ahí es donde los jurados no se ponen de acuerdo en qué y cómo calificar. Difícil es que estos coincidan en puntos de vista de creación o mirada poética porque no estamos habituados a manejar el término, aunque todos entendemos más o menos de qué se trata. En los certámenes de danza clásica se evalúa la técnica preponderantemente y esto es fácilmente medible. Los estándares son prácticamente internacionales y cualquier profesional del ballet los conoce y sabrá qué está bien o mal hecho en un paso.
De ahí se evaluará la precisión del intérprete, su capacidad de transmisión o su proyección, entre comillas, hacia el público. Esta palabra, proyección, fue muy usada en mis juventudes por todos los directores de escena, coreógrafos y regisseurs a quien tuve a bien conocer, quienes lo primero que te pedían es que tuvieras proyección escénica, ¿sí? Yo a los 17 años estaba bailando con Amalia Hernández, a pesar de haber estudiado 9 años de ballet. Mi primera experiencia profesional fue con Amalia Hernández a los 17 años. Y los directores, después a los 19 entré en la Compañía Nacional de Ballet, pero esos 2 años, 1 año 9 meses, estuve con Amalia Hernández bailando en Bellas Artes y por ahí haciendo algunos solitos. Y lo que te solicitaban los coordinadores o los directores es que tuvieras proyección. Proyecten, te decían, proyecten al público, bailen con proyección. Y nunca nadie te dijo qué era proyección. Esta palabra proyección fue muy usada. Eso ya lo dije, por los directores, quien tuve bien conocer, quienes lo primero que te pedían es que tuvieras proyección escénica sin saber a ciencia cierta qué era ello. Con seguridad lo que ellos querían es que el bailarín se viera, se notara más allá de la técnica, que aunque fuera virtuoso tuviera ese algo más. Ángel le llamaban unos, duende le llamaban otros, pero jamás te decían en qué consistía aquello que te demandaban, pues tampoco ellos lo sabían decir con palabras, aunque con certeza lo habían sentido. Habían experimentado la revelación poética en ellos y en los bailarines a su cargo. No recuerdo jamás escuchar una sola reflexión al respecto en mi vida de bailarina de ballet, de danza contemporánea y brevemente de folclore. Tuve la fortuna de bailar los 3 géneros profesionalmente, cosa que me dio la oportunidad de conocer la entraña de la escena desde esas diferentes perspectivas técnicas y escénicas. También incursioné en comedia musical y cabaret, en algunos alegres y divertidos, pero no menos disciplinados años de carrera, y sin embargo, mi reflexión abarca todo el quehacer escénico, incluidos los diferentes géneros, porque lo escénico goza de los mismos principios, aunque varían en sus lenguajes. Ahora con los años sé que eso que te pedían los directores, coreógrafos y maestros era inspiración poética. Si ahora es difícil nombrarla y reconocerla, antes más. Sin embargo, la aspiración a exigir ese algo más del intérprete ha estado siempre en la mesa de la escena. A pesar de tener o no tener ese algo más, el intérprete de ballet maneja una técnica dura, inamovible, casi universal, con ligeras variantes dependiendo de las escuelas de formación en las cuales se formaron y las cuales varían, a mi parecer, mínimamente en la ejecución de la enseñanza de algunos pasos. La evaluación del ballet es más objetiva, bajo la salvedad de evaluar la parte poética. La falta de una buena interpretación se puede dar en cualquier género de danza escénica. Se da ahí donde falta justamente el elemento poético, el elemento de inspiración que permita que el intérprete se vuelque en el personaje que interpreta y en su propio gozo. Por lo tanto, cualquier bailarín escénico puede adolecer de esta carencia, no importa el género. Porque luego dicen, los clásicos dicen que ellos son maravillosos y que los contemporáneos no. Los contemporáneos dicen que ellos son maravillosos, que los clásicos no. Y los folclóricos dicen ni uno ni otro, nosotros somos aquellos. Y pues la verdad es que no, lo escénico es privativo para todos. Si poco existe ese énfasis en la interpretación del bailarín, será porque, por ejemplo, y en el caso del ballet, se hace a edades tempranas y justamente nuestros maestros nos enseñan pasos, disciplinas, reglas, normas, y de pronto hay poca cabida al juego dentro de los espacios de clases técnicas, como tampoco hay exploración de movimiento creativo en un espacio de libertad e imaginación. Estoy hablando en chiquitos, cuando uno enseña danza, sobre todo danza, técnicas duras, rudas, como la del ballet, que se enseña pues a partir de los 8 o 9 años, de pronto cohibimos al chiquito, al niño, y cuál inspiración poética, y termina muchas veces odiando a sus maestros, ¿no? Sobrevivir la enseñanza del ballet no es para cualquiera.
ya que además esta, si es profesional, será de muchos años, entre 8 y 9 años de carrera, y se entra muy pequeño, a los 8 o 9 años. El gozo como acción poética. ¿Cómo entonces enseñar la poética a tan corta edad? ¿Cómo se enseña a que los niños aprendan la técnica dura del ballet desde el lado maravilloso de la curiosidad? Ya mencionamos que la técnica es justamente lo que se enseña del proceso artístico. Eso precisamente se enseña en las escuelas de arte. Sin embargo, la poética, la cual bebe en los universos personales de cada ser, esa es la que los maestros, parece, deberíamos incentivar en el estudiante. ¿Cómo entonces hacerlo en edades tempranas y con técnicas duras? Yo creo, después de mucho pensarlo, que sería a través del gozo. El gozo es lo que nos acerca a nosotros mismos, de una manera inmediata. Entonces, pues al niño, al pequeño, no le vas a hablar en imágenes, o a lo mejor sí, como podías hablarlo en adulto, pero a un niño lo puedes guiar a través del gozo, del deleite del movimiento, del deleite del juego también, de dedicarle un tiempo a esa, y también lo digo en los adultos, dedicarle un tiempo a esta parte de la clase muy técnica y muy dura. Yo hablo del ballet clásico, que es lo que yo aprendí en 9 años, y después bailé muchos años más, y además sigo entrenando a mi compañía en ballet clásico, sobre todo. ¿Cómo lo haces? Pues a través del gozo. Nosotros tenemos que gozar cuando bailamos. La poética es el lugar de encuentro de mí conmigo, es el gozo. Y como si no, lo podrían hacer sobre todo los pequeños para no salir huyendo de las aulas donde la enseñanza técnica puede ser o muy provechosa o muy traumática. Esto lo sé, nadie me lo cuenta, ya que estudié 9 años de carrera de ballet, la cual inicié a los 8 años, y bailé después con la Compañía Nacional de Danza 5 años más, hasta que decidí colgar mis zapatillas de punta y explorar otros mundos desconocidos e inciertos, pero finalmente anchos y profundos, llenos de luz y de retos creativos y humanos. Por cierto, yo sobreviví mis años de estudiante de ballet gracias a estar rodeada de poesía en mi casa, en mis afectos y en mis fantasías y sueños. Muchas compañeras talentosas de mis años de adolescencia desertaron. Yo me digo, si hubiera habido más amor, más empatía, más cuidado por el otro y sobre todo más información didáctica acerca del gozo como acción poética, otra hubiera sido la historia de quienes se fueron huyendo de la escuela y sus maestros, cuidando su integridad física y emocional. De hecho, nuestros maestros eran también víctimas inconscientes de esta mirada reduccionista del arte, sectaria y discriminadora, y portaban con orgullo y acaso con soberbia el sello de su danza tatuado a piedra y lodo en la forma de caminar, de hablar y acaso también de pensar. Me tocó vivir en la escuela el enfrentamiento rudo entre las técnicas. Los maestros nos decían, si eres clásica, no puedes ser contemporánea porque se te deforman los pies. Es auténtico. Los bailarines del ballet somos bellos y no nos arrastramos por el piso. Si eres contemporáneo, no debes bailar ballet porque eso es superficial y los contemporáneos somos trágicos, intensos y verdaderos. Si eres folclórica, no debes ser clásica porque estilizas los pasos y desvirtúas la esencia del folclore. Yo tuve la fortuna de bailar profesionalmente los diferentes géneros en las mejores compañías profesionales de México y entendí que el principio del arte escénico es el mismo. Varían los lenguajes, pero que lejos de estorbarse, se complementan, se ayudan en tanto son capaces de dialogar. Se enfrentan, se pelean y finalmente se solidarizan para el efecto de la escena. Comulgar con lenguajes y técnicas diferentes ayuda siempre y cuando aprendamos a no estorbarnos, a asumir los saberes desde un espacio de comunión, no de enfrentamiento y de negación. Esto no es fácil. Sin duda habrá que tener un pensamiento contemporáneo para asumir los retos de la nueva era, la de la diversificación, integración, sin miedo al caos, al desorden producido por la falta de entendimiento en un principio de diferentes lenguajes que se comienzan a apropiar en el juego.
La integración de técnicas de movimiento, la exploración del cuerpo, la reflexión ávida del quehacer práctico, el aprendizaje, el dejar viejos esquemas para apropiarse de otros, o mejor dicho, para integrar otros, el lanzarse a nuevas aventuras del saber de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu, exige que nuestro ánimo esté dispuesto a sufrir caídas, desacomodos, que pasan de un orden a otro. A veces esto no se da fácil. Los ajustes implican y demandan una actitud valerosa y abierta al cambio y al reacomodo de piezas. Aquí le voy a dejar, puedo pasarme 3 horas más, pero yo creo que es suficiente como un detonador para preguntas, si alguno quisiera preguntar. Muchas gracias, maestra, por este recorrido y esta reflexión tan valiosa y tan interesante para todos. Y sí, tenemos muchas preguntas de los estudiantes y ahora será un buen momento para abrir esta parte. Generalmente iniciamos con la pregunta de alguien de la facultad, en este caso de la profesora de la licenciatura en danza y directora artística de Dance Out Lab, Patricia Solórzano, a quien le cedo la palabra para que abra esta parte de preguntas, por favor. Muchas gracias, Jesús Mario, maestro Moisés Rosas, y por supuesto a nuestra invitada, a maestra Cecilia Lugo. Es un gran placer estar aquí con usted. Creo que me detonaste muchísimas preguntas, muy en especial con esto de la técnica y la poesía y sabiendo de su libro que ha escrito usted acerca de la metodología de la enseñanza, de la composición coreográfica. Me pregunto de lo que habla usted del camino para la libertad, es el dominio de herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que han sido más útiles en su quehacer artístico, coreográfico, en colaboraciones interdisciplinarias? Y también, ¿cuáles son las plataformas y apoyos que usted ve necesarias para el desarrollo de la siguiente generación de coreógrafos aquí en México? Bueno, es una pregunta muy amplia la que has hecho. ¿Qué herramientas? Bueno, estamos hablando de técnica y poética, o sea, las herramientas técnicas son absolutamente importantes. No puede haber un artista, bueno, un bailarín, hablando de bailarines. ¿Cuántas veces hemos visto a bailarines que hacen 4 piruetas y levantan la pierna y todo, pero les falta algo? Y decimos, sí, pero le falta algo, ¿no? Alguna vez, a lo mejor se toma como, pues bueno, sí, es un juicio. Yo soy muy respetuosa, pero bueno, yo tengo mis gustos también. Fui a ver una función de ballet de unos rusos que vinieron al auditorio y bueno, maravillosos, de veras técnicamente impresionantes. Sin embargo, después de la 4ª coreografía ya era lo mismo. Eran la variación del Quijote era la misma que la variación de la Bayadera, que era la misma que la variación o sea, y entonces veíamos grand jetés, 3 piruetas en punta, los saltos, los mismos. Entonces, llegó un momento en que, y estaba perfecto. Y los bailarines no bailaban mal, sin embargo, a mí me faltaba algo más. De pronto, puede haber muy buena técnica y si falta ese algo más en la parte coreográfica o en la parte interpretativa también, pues no está completo. Y si tienes mucha inspiración y desbordas emoción y eres muy buen artista, pero al hacer un piqué se te dobla la rodilla, pues tampoco. Porque la gente va a ver que te caíste y entonces tú sales maravillosa haciendo la diosa, no sé qué, y te caes al girar o giras mal y la gente va a decir, esa no es una diosa, perdóname, esa no es una diosa. Entonces, esta comunión de lo poético y lo técnico tiene que ir muy de la mano, muy de la mano.
Y yo trabajo mucho con los bailarines, muchísimo, muchísimo. Amo trabajar con los bailarines. Me gusta quitarles poco a poco esas capas de cebolla que traen ellos y que traemos nosotros también, porque somos unos auténticos desconocidos, ellos y nosotros. Entonces es muy común que el bailarín se esconda. ¿Cuántos alumnos tenemos que a la hora de bailar o fingen que son felices y en el fondo no lo están sintiendo, o fingen que son algo que no son? Andamos cargados de muchos complejos, ¿sí? Todos. Es más, todo, el pueblo mexicano, diría yo, estamos cargados de muchos complejos. Entonces tenemos el no se puede, no se puede, y además también andamos cargando una ideología o religiosa o familiar o social de que o incluso profesional, de que hay maestros que te dicen, no, tú no tienes empeine, tú no puedes ser bailarín, o tú no tienes extensión, entonces no vas a ser primer bailarín, como si se necesitara necesariamente la extensión para ser un excelente bailarín. No se necesita tanto, digo. Sí. Para ballet, pues sí, porque tiene sus cánones y sus estándares, pero en danza contemporánea no. Y hay maestros que se atreven a decirle a un alumno adolescente, tú no vas a bailar porque no tienes un buen plié, ¿no? Entonces, andamos cargando todo eso y yo creo que una parte de una herramienta mía de trabajo es encontrarme con los bailarines y comenzar a quitarles esas capas y decir, tú cree en ti, tú puedes, ¿sí? Porque si nosotros nos caemos bailando, no es porque no podamos, es porque creemos que no podemos, ¿sí? Porque la técnica se aprende. Digo, hay que trabajar mucho. Yo soy muy disciplinada y creo que toda la gente que se acerca al arte tiene que trabajar con disciplina los materiales, como lo decía Octavio Paz, ¿no? Y elevar el material en algo sublime. En este caso, para mí trabajar con los bailarines es tremendamente importante porque ellos son la herramienta y la obra. Finalmente, si una coreografía es mala, el bailarín la puede salvar si el bailarín es bueno. Pero si la obra es muy buena y el bailarín es malo, no hay manera. O sea, no hay manera. El bailarín es el traductor, el que está en escena, el que da la cara, con el que tienes que trabajar muchísimo. Tienes que trabajar que se encuentre con él mismo a través de la acción poética, a través de su propio gozo, que no le tenga miedo a nada, que él es poderoso. O sea, tenemos que empoderar a nuestros muchachos, porque si no, no hay manera de encontrar esa identidad perdida de la que hablaba Octavio Paz. Entonces, ¿cómo te vas a subir al escenario? Tremendo escenario ritual donde tienes que transformarte, no lo puedes hacer. Entonces, sales al escenario a imitar o a hacer o a medio hacer, pero nunca a encontrarte contigo mismo. Es una acción muy difícil, porque ¿qué es lo que vas a compartir con el público si no es tu intimidad? El público quiere ver al otro ser que está en el escenario, que es como él. En el fondo y a nivel espiritual es lo que yo pienso. Somos iguales, pero si el bailarín no es capaz de beber en su propia fuente y de sacar esa potencia íntima, no se va a poder contactar con el espectador. Y eso es una tarea titánica. Y hay bailarines que no lo logran. Nunca. Entonces hay que utilizar, pues sí, herramientas de trabajo con ellos, muchas psicológicas. Por supuesto están las herramientas técnicas, pero las herramientas poéticas es las que uno tiene que trabajar con ellos, con cada uno, hablar con ellos, quitarles, decirle al estudiante que acaba de egresar, que es recién egresado en una escuela profesional, tú sí puedes, porque salen pensando en que no pueden, y de eso tenemos gran responsabilidad los maestros, de decirles, no, claro, no pueden. Además, hay maestros que humillan a los muchachos. Eso te lo puedo decir yo porque yo lo viví. Entonces, ¿qué manera? Que esos no deberían de estar dando clase. O los muchachos fortalecerse y no hacer caso a esos maestros, porque lo que tenemos que es empoderar a nuestros alumnos. Y eso es lo que no sucede. Muchas gracias, maestra.
Y también gracias a la maestra Patricia por su pregunta. Y ahora cedo la palabra a los estudiantes, a quienes les recuerdo mencionar su nombre completo, la carrera a la que pertenecen y tener la cámara encendida. Alejandra, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Jesús Mario, y muchas gracias, maestra Cecilia Lugo, por sus palabras. Yo soy Alejandra Cámara, estudiante de la carrera en danza, a punto de egresarme en mi último semestre ya, en un par de meses termino la carrera. Entonces, tener la oportunidad de escucharla directamente es muy enriquecedor, ya que usted y su trabajo son un pilar muy fuerte de lo que es la danza aquí en México. Mi pregunta, bueno, yo tenía dos preguntas, pero en realidad con todo lo que ya nos compartió en esta plática sobre la poética, la primera pregunta quedó más que respondida, así que le haré solamente una pregunta esta tarde. Como introducción a mi pregunta, veo en sus piezas que hay aparte de una poética muy clara y bien desarrollada en todos sus intérpretes, una manera muy eficiente de conectar con el imaginario colectivo que todos tenemos y que va variando dependiendo del contexto en donde nos estemos parando. Así que, ¿qué consejos nos daría usted a los artistas que estamos a punto de comenzar, artistas que estamos en formación o que tenemos una carrera corta, para trasladar nuestras subjetividades personales al plano del imaginario colectivo, particularmente a través del cuerpo en movimiento, que, bueno, es la disciplina que nos une? Fíjate que yo comencé a aprender danza, aprender a hacer coreografía, pues yo sola, observando, y después me dieron la maravillosa oportunidad de dar clase en la licenciatura en coreografía, el séptimo y octavo semestre, que fue dramaturgia. Y yo por eso me metí con el maestro Luis, te estoy hablando del año del 95, con el maestro Luis a aprender cómo podía yo enseñar dramaturgia. Y me encantó porque la dramaturgia es la creación de mundos. Es la creación de mundos. Y esos mundos los quieres compartir con el otro, con aquel que te ve, que es el espectador. Entonces yo comencé a reflexionar todas las obras que yo pude ver de mis colegas y de coreógrafos norteamericanos, pero sobre todo europeos. Y comencé a ver y a decir, ¿por qué me llama la atención esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué Pina Bausch con la consagración de la primavera tiene esa fuerza y esa contundencia? ¿Por qué Matzek tiene esta fuerza, esta contundencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me di cuenta que trabajan con arquetipos. O sea, que sus grandes puestas en escena hablan de arquetipos, como los que mencionaba Jung, ¿sí? Los arquetipos que están en el inconsciente colectivo, esos. O sea, entonces, no trabajamos anécdotas, trabajamos profundidades del ser, el poder, la violencia, el padre, la madre, el grande, el chico, la fuerza, la amistad, en fin. Entonces yo he tratado de trabajar así. Es un trabajo muy solemne, yo lo hago muy solemne. Muchas de mis piezas son épicas, así les llamo yo, pero sí trabajo sobre arquetipos y incluso a las cuestiones más ligeras que pudiera yo poner en escena, a esas acciones yo las anclo en algo que tenga que ver con todos. Ya no lo hago de manera, ya no lo pienso, ya soy así, pues yo hago una obra y la hago como si yo pensara que es la última obra que hago en mi vida. Entonces dejo mi sudor, mis lágrimas, mi cuerpo, mi energía, mi todo. Yo no sé si va a haber otra obra.
Entonces, mis obras ninguna es como para pasar el rato, o nunca las hago así. Salvo una que hice por ahí que gustó mucho, pero que ya no la volví a bailar porque me sentía yo que me estaba traicionando, aunque yo la bailé en Bellas Artes cuando me dieron la medalla Bellas Artes y que la hice en 2 semanas, 3 semanas, una obra corta, que gustó mucho y no me gustó. Y no me gustó a mí. Y no me gustó por el proceso, porque lo hice de una manera demasiado ligera. Y yo no soy así. Entonces sabía que esa obra no me representaba del todo y ya no se volvió a bailar. Pero entonces es quizá por eso lo que me estás preguntando, porque yo anclo en arquetipos mi danza. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Gracias, Alejandra. Y ahora le cedo la palabra a Sofía. Adelante, Sofía. Muchas gracias, doctor. Hola, maestra. Buenas tardes. Es un honor tenerla aquí con nosotros. Mi nombre es Sofía Escobar. Igual soy estudiante de la licenciatura en danza. Y pues al haberla escuchado me ha despertado demasiadas preguntas, incluso como inquietudes. Sin embargo, hay una pregunta que deseo hacerle, que es la siguiente. ¿Qué nos aconseja a las jóvenes generaciones de bailarines y coreógrafos debemos hacer para encontrar nuestra voz, sobre todo en el aspecto poético, y sobresalir con la danza en México? Bueno, yo creo que para sobresalir tienes que trabajar mucho. O sea, una parte es el trabajo, tienes que disciplinarte y trabajar mucho. Y Luis decía, ay, ¿qué decía Luis acerca de y tener talento? Pero Luis decía, ¿qué es el talento? El talento es, no me acuerdo qué ecuación hacía muy interesante, pero en pocas palabras es el trabajo. Él decía, es el trabajo, o sea, tienes que trabajar mucho. O sea, a nivel técnico, trabaja lo más que puedas. Que si un maestro te da una corrección, haz eso y más. Que al otro día, que de día a día, tu cuerpo vaya cambiando, o sea, estoy hablando de a nivel físico, que tu cuerpo vaya cambiando porque vas asimilando la corrección y vas haciendo que tu cuerpo viva con esa técnica en la que estás trabajando. Uh-huh. A nivel poético, pues primero saber que tienes una voz, porque a veces ni siquiera sabemos que tenemos voz. Y que cuando tú bailas, esa voz sale a través de tus poros. Pero si tú no sabes que tienes esa voz, no la vas a sacar. Vas a reproducir un paso, pero nunca nadie va a conocer a Sofía. Sofía, la gran ausente de Sofía misma, ¿sí? Porque ni tú misma te conoces, en el fondo. O creemos a veces que nos conocemos y resulta que no. Entonces, entregarte... aquí hay una ecuación extraña. Luis de Tavira dice, parte de los principios del arte escénico es la unicidad, la mímesis y la verosimilitud. ¿Qué es la mímesis? La mímesis, que también hablaba Aristóteles, que fue el primero que habló en su texto La Poética, la mímesis no es el imitar a alguien, es ser ese alguien. Por ejemplo, si tú vas a interpretar una danza donde tú salgas de sirena, entonces no tienes que acordarte de las sirenas del calendario, por decir algo, sino vete a, sí, imágenes, porque las imágenes son importantes, y luego te las bebes y sacas la sirena que tú puedes ser. Ese es un camino a lo desconocido. Es esa sirena que solo tú puedes ser. Entonces, no vas a copiar, no vas a evitar, vas a ser en un trayecto que te va a llevar a la interpretación. A través de, Luis de Tavira dice, verosimilitud, verdad del símil. ¿Cuál es el símil? La sirena. Entonces tienes que encontrar la verdad de ese símil que tú quieres ser.
Un poco diferente, Octavio Paz, que me gusta mucho, 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 estoy enamorada de Octavio Paz. Octavio dice, a quien te realmente los teatreros creen, bueno, no lo dice, él no lo dice, lo digo yo, que los teatreros creen que a través del personaje van a encontrar el símil, pero a quien realmente van a encontrar es a ti mismo. O sea, el recorrido poético es el encuentro de ti contigo. Luis lo dice de una manera, Octavio Paz lo dice de otra, pero en el fondo es eso. Yo estoy de acuerdo con Paz. Yo también creo que el buscar un personaje es un pretexto. En el fondo, lo que queremos es encontrarnos a nosotros mismos. No sé si... Muchísimas gracias. No tengo igual todas las respuestas, pero bueno. Ya sé. Muchas gracias, maestra. Y seguimos con las preguntas que aquí tenemos, varias más. Marco, adelante. Muchas gracias, maestro Jesús Mario. Muchas gracias, maestra Cecilia Lugo, por esta maravillosa experiencia que nos está compartiendo. Tengo una pregunta, va un poco más hacia la gestión cultural. Ajá. Mi pregunta va, ¿de qué manera abordar, impactar, invitar a los públicos otros? ¿Cómo ingresar a los territorios y comunidades en los que no se tiene un acercamiento profesional a la danza, o tal vez la danza teatral de concierto, llámese danza moderna, danza clásica, danza postmoderna, no es parte de la cotidianidad colectiva? Y tal vez no necesariamente como espectadores, porque muchas veces nos aislamos a la idea de que la danza, bueno, la práctica de la danza es solo crear e interpretar obras, y tal vez existan más posibilidades en las cuales podamos impactar en estas comunidades. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo lo que te podría decir es que bueno, en la cuestión de la gestión, pues es talacharle durísimo. Aquí está Moisés Rosas, que nos puede decir, él nos puede decir cómo, porque él es el experto. Nosotros en danza, pues siempre andamos tocando puertas, trabajando, pero creo que cuando tienes un trabajo interesante y bueno, siempre será útil para la sociedad. Si lo que haces lo haces bien, eso bien le caerá bien a la sociedad, y quien esté en la posición de poder contratarte, seguramente lo hará. A nosotros, pues nunca nos ha faltado trabajo, porque siempre estamos trabajando y estamos trabajando lo mejor posible. Hablaste de la colectividad, de la danza teatral. La danza teatral no es la danza, bueno, es lo que yo pienso, no es la danza que se hace nada más en el teatro. Es la danza que cumple con los principios del arte escénico. Y lo puedes hacer en una escalera, en un patio o en un atrio de una iglesia. Si tú te transformas, es más, yo he visto gente en Bellas Artes, por poner el teatro, el teatrote. Si tú no te transformas realmente en esta acción poética, puedes estar en Bellas Artes y no pasa nada, y el espectador se queda como si nada. Te digo porque yo lo he experimentado. Y puedes estar en un teatrito chiquito o al aire libre o haciendo algo en una escalera, pero traes a ti esa acción poética y la gente va a voltear a verte. Aunque no haya ni música, si tú te pones a bailar absolutamente transformado y en estado de gracia, que ahorita voy a decir eso, estado de gracia, la gente va a voltear porque tú traes un imán, porque ellos andan buscando en ti lo que tienen ellos, porque nosotros queremos vernos en el otro. Y cuando bailas con eso, bailes donde bailes, y si no, haz la prueba. Si tú o tus compañeros comienzan en una plaza a bailar, pero con esa condición, o sea, con una condición poética absoluta, que no te importe el público, porque esa es otra, no bailamos para el público. Bueno, eso es lo que digo yo, no bailamos para el público. Y tú comienzas a bailar hasta con devoción, diría yo, por lo que estás haciendo,
la gente va a voltear a verte y te van a hacer un círculo, ¿sí? Aunque no estés en un teatro, tú haces el teatro con tu acción poética y con tu acción técnica. Por ejemplo, los grupos étnicos que bailan en los atrios de las iglesias o que bailan en las regiones, o algunos que bailan horas y horas y horas y pareciera que no se cansan, bailan con una devoción y le bailan a un ser superior. Bueno, esa devoción es la que yo quisiera que los bailarines contemporáneos tuviéramos cuando bailamos. Que bailáramos, como alguna vez yo dije, estamos en estado de gracia, me decía Patti Cardona, que es una investigadora de danza muy importante, que me hizo el prólogo a mi libro, me dijo, ¿pero qué es estado de gracia? Pero porque tienes que escribir, porque esto te van a leer los jóvenes y no van a saber qué es estado de gracia. Pues estado de gracia es como cuando no debes nada, ¿sabes? Cuando no pides nada, ni debes nada, y bailas y dices, yo me lo merezco todo, porque hago todo para merecerlo, porque no me quedé con nada, porque estoy bailando con todo, porque me levanto temprano, porque voy a clases, porque lo hago, porque estoy con devoción y porque estoy con ganas, porque amo la danza y porque amo mi escuela y porque amo todo, y llego al escenario con todo y me lo merezco todo. Y entonces el universo te lo premia. A lo mejor suena medio metafísico, esotérico, pero es la verdad. Cuando un bailarín sube con devoción diciendo yo, pero no con soberbia, sino con humildad. Cuando sube y dice, es que no puedo dar más porque he dado toda mi sangre, aquí estoy y aquí están mis manos, ya no puedo dar más. Y cuando baila desde ahí, híjole, no hay nadie en el público que no se pueda conmover. Entonces, pues yo no sé si te contesté lo que me preguntaste, pero algo sí, ¿verdad? Claro que sí, muchísimas gracias. De nada. Y le cedo la palabra a Fátima. Adelante, Fátima. Buenas tardes, profesora Cecilia. Mi nombre es Fátima Amanecer y yo también soy estudiante de la licenciatura en danza del 8º semestre. E igual que mis compañeros, para mí es un honor tener a una persona tan importante y tan... En este momento no encuentro las palabras exactas para poder describirla con sus palabras que nos ha dado. Creo que igual yo tenía una pregunta muy relacionada a esto de la poética, pero ya con todo lo que nos ha mencionado he podido aclarar un poquito mi mente. Sin embargo, me voy a salir un poquito de la línea porque tenía otra pregunta preparada para usted, que va un poquito más relacionada por otro lado, acerca de, en algunas de sus entrevistas que escuchamos durante las clases, usted mencionó que en México hay una gran falta de políticas culturales que fomenten el arte en nuestro país, por lo que, desde su punto de vista, ¿qué consejo les daría a generaciones como nosotros, que somos las más jóvenes, para buscar cómo solucionar esta problemática que tanto afecta a artistas que no solo son de danza, sino que son como de todas las disciplinas? ¿Qué cree que es lo que hace falta para fomentar el valor del arte mexicano en México? Pues yo creo que por una parte hay que demandarlo siempre, o sea, hay que solicitarlo siempre. Siempre tocar puertas y decir, el arte es importante, porque el arte nos transforma. Y curiosamente, lo que transforma al ser humano del arte no es la técnica, es la poética. O sea, paréntesis. Pero hay que solicitarlo, hay que tocar puertas, hay que hablar con el director, con el jefe, decir, es que necesitamos espacios y de verdad hacerlo de una manera muy, muy consistente. Y por otro lado, abrir tus propios espacios, crear tus propios espacios, abrir otros que no habíamos pensado que pudieran ser. ¿Sí me explico? Porque está muy difícil. Digo, no quiero ser pesimista, pero sí está difícil. Hay pocos teatros realmente. Y ahorita están cerrados, pero cuando no están cerrados son pocos. Entonces hay que tratar de abrir más espacios. Si no, hay que hacer los teatros. Nosotros hacerlos. Hay que crear en casas, hay que hacer, no sé, hay acciones que son políticas también y que son artísticas, que son éticas y son estéticas también.
Entonces hay que no esperar a que nos den, sino nosotros comenzar a hacer algo. Vamos a hacer un proyecto, sí, a esto, vamos a hacerlo. Entonces vamos a crear cosas que no se han visto y vamos a abrir espacios para ustedes y para los que vienen. Y por supuesto, no olvidar demandar siempre a la autoridad que nos abran espacios, que el arte cuesta, que el boleto cuesta y que nosotros vivimos de esto a pesar de que podríamos vivir sin cobrar. Podríamos hacer lo que hacemos, eso es la gran paradoja de lo que hacemos y por eso nos va re mal, porque es las grandes debilidades que tenemos, ¿sí? Nos encanta bailar, nos encanta hacer lo que hacemos, que hasta lo hacemos gratis. No, pero no te pagan, no importa. Oye, pero yo lo hago. Y luego dices, pues claro, porque yo amo lo que hago, pero por ahí a veces se malinterpreta y tenemos que cobrar. Un profesional tiene que cobrar de lo que hace, ¿sí? El director de un teatro cobra, el gestor cobra, todos cobran, entonces nosotros también estamos cobrando. Entonces, tener eso como muy medido, muy reflexionado, fríamente calculado. Nosotros hacemos lo que hacemos, sí queremos que nos paguen porque queremos vivir de esto, pero podríamos vivir sin que nos paguen, porque es una vocación. Gracias. Muchísimas gracias. Valeria, adelante, por favor, con tu pregunta. Gracias. Buenas noches, maestra Cecilia Lugo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente, como mencionaron mis compañeros, es un honor tenerla aquí esta noche. Mi nombre es Valeria Morales, soy estudiante del 8º semestre de la licenciatura en danza y me surgieron algunas preguntas con respecto al discurso planteado. Una de estas recayendo en la improvisación como práctica del movimiento, dirigiéndolo hacia un artefacto dancístico, la cual nos ayuda a crear narrativas, estéticas y poéticas. Asimismo, coexistiendo con elementos del espacio, tales como el vestuario y escenografía. Partiendo de esta idea de relación entre espacio y movimiento, ¿cómo estos aspectos pueden modificar la improvisación y cómo el movimiento puede ser uno con el espacio? Pues son muchas preguntas, no sé si pueda contestarte todas, pero por supuesto la improvisación es fundamental para la creación. Sin embargo, la improvisación tiene también sus premisas. No es nada más muévanse con una música, digo también, pues, a veces yo aquí en la casa, su casa, pongo una música que me gusta mucho y comienzo a moverme, o sea, a bailar, estoy improvisando, pero ya una improvisación dirigida tiene que tener premisas. ¿Qué estás buscando, no? Cuando estás trabajando acerca de un tema o de una idea, pues tiene que recaer acerca de ese tema o de esa idea para que comiences a moverte. Yo comienzo mis creaciones improvisando, y de ahí voy editando, y digo, y voy sintiendo, porque yo lo hago todo, aunque ya no bailo y aunque tampoco me entreno, bailé y me entrené toda la vida, entonces, cuando voy a montar alguna obra o voy a iniciar alguna obra, yo sola me caliento y tomo mis clasecitas y tal, pero yo bailo y les digo a los bailarines, aquí quiero este salto, yo no salto, pero yo sé cómo se salta, entonces le digo, salta de esta manera, o cae acá, o a veces ellos sobre lo que yo les digo comienzan a hacer algunas otras cosas que me gustan y les digo, déjalo, no es lo que yo te dije, pero lo que tú hiciste me gustó y déjalo, ¿no? Pero todo parte de la improvisación. Los elementos para mí, los elementos de vestuario y utilería, incluso escenografía, yo casi no utilizo porque, digo, vestuario sí, pero escenografía, salvo telas, que es muy difícil viajar con ellas. Y somos una compañía independiente, no tenemos mucho recurso, entonces tampoco podemos pagar cuando viajamos en aviones, exceso de equipaje, es poco práctico para nosotros viajar. Entonces, nuestras escenografías, pues las mías son telas o cosas que se pueden doblar, guardar, son muy fáciles de usar. Del vestuario, bueno, yo trabajo siempre con equipos de gente con
un diseñador de vestuario, un diseñador de iluminación, alguien que me ayude con el diseño sonoro. Si hay escenografía, pues con un escenógrafo. He trabajado con Alberto Castro Leñero, pintor, escultor y amigo, que le propuse trabajar juntos para hacer una obra que se llamó Arcanum, que está basada en 7 cartas del tarot. Y yo me puse a estudiar tarot y él también. Él se metió hasta el fondo. Todos siempre se meten hasta el fondo en estos trabajos interdisciplinarios. Y entonces él me sugiere, ¿por qué no te pinto un telón atrás donde viene antes del tarot viene la cábala, porque la cábala, o sea, en fin, él se metió todavía hasta el fondo y me hizo un telón maravilloso de todo el tamaño del escenario. También me hizo de utilería, una base de hierro, y lo hizo en un metal muy bonito, muy mate, y arriba había, porque yo quería un cuenco con agua, entonces él dijo, tiene que ser transparente para que el agua, o sea, hubo una colaboración muy intensa con él. Con la gente del vestuario también, yo trabajo de una manera muy fuerte y a veces yo tengo una idea, ellos tienen otro y a veces yo los convenzo, a veces ellos, o a veces juntamos las ideas para decir, mira, esto me gustó de lo tuyo, pero esto yo quiero de lo mío. O sea, finalmente la última palabra la tiene el coreógrafo. Aunque te propongan algo, me han propuesto de pronto cosas que no van con la obra y yo digo, es que esto no tiene nada que ver con la obra. Entonces, a ver, siéntate y te platico cómo va la obra otra vez, para que sienta la otra parte este asunto poético de la creación de mundos, ¿sí? De discursos escénicos. Gracias. De nada. José Arturo, adelante. Gracias, maestro Jesús Mario. Hola, maestra Cecilia, un gusto que nos acompañe en esta sesión. Para no alargarme tanto, bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el proceso bueno, perdón, discúlpeme, yo estudio música, no lo mencioné, discúlpeme. Okay. ¿Cuál es el proceso de elección de una pieza musical para una bailarina? También, si la música tiene que ir acorde con lo que se interpreta o también se pueden romper barreras. Esa es mi pregunta. Perdón, ¿qué más? No, eso es todo. Claro que se pueden romper barreras, es lo ideal. Te puedo decir que cuando uno toma una pieza, lo ideal, y hasta se ve mal en danza, cosa que yo no lo veo mal a veces, que es como la literalidad, ¿no? De bailar la pieza, de bailar la música. Y te critican muchísimo porque bailas. Y yo que soy bailadora de corazón y que me gusta bailar las músicas, tengo que frenarme y decir, esto es un trabajo contemporáneo, no te vayas por tu alma folclórica o étnica o de bailadora, ¿no? Entonces, a veces, como soy maestra de coreografía, a veces a los chicos les hago como una tarea que hagan una pieza sin música y después vamos usando esa pieza con diferentes músicas. Entonces, como la música es ficción, la música le da un tono a la pieza. ¿Sí? Un tono que en teatro es darle un carácter. Entonces, yo hago una partitura coreográfica, por decir algo, una pequeña partitura coreográfica, y lo bailo con música de Piazzolla. O sea, he hecho esos experimentos y son maravillosos porque me dan cuenta, a mí me enseñan que la música es poderosísima en escena y la música tiene un tono y una personalidad que es una ficción. O sea, tú puedes cerrar los ojos y escuchar una música y eso te lleva a algún lugar, casi siempre. Entonces en la danza, pues yo escojo músicas
que me lleven a ese lugar donde la danza está o donde yo quiero que esté la danza. Pero a veces, refiero a este ejercicio, porque es un ejercicio muy interesante, que una partitura dancística hecha con música de Bach, con música de Händel, con música de Adam Horst, con música de tango. Y la pieza fue otra cada vez. Y eran los mismos movimientos, era la misma coreografía. Pero el impulso que te da y el tono que te da y el carácter y personalidad que te da la música cambia completamente la mecánica de la pieza. Entonces, por eso es tan importante escoger las músicas. Lo refería ahora, antes de venir, que tuve yo una entrevista, y que me preguntaban eso, y decía yo que había montado yo una pieza para Bellas Artes, donde nos presentábamos 5 mujeres, 5 coreógrafas hace muchos años, y yo presentaba una pieza de 10 minutos o 12. Pero había una parte que yo no me había dado cuenta porque me engolosiné con la música, que a la hora de verlo en Bellas Artes, 2 días antes del estreno, lo vi y dije, la música no me funciona porque es demasiado literal. Era como un pleonasmo la música y eso no, porque eso tiene que ver con la complejidad. Y ahorita les voy a hablar de eso. Y entonces les dije a los bailarines, no me gustó la música de esta parte, la voy a cambiar. De veras, sí. Y entonces, como mis bailarines son unos guerreros maravillosos que les encantan los retos creativos, dijeron, viene, ¿qué nos vas a traer? Voy a ver. Y entonces saqué música y les puse unos cantos tibetanos, que eran así de, o sea, y estaba yo cambiando una música rítmica, cantada, por una música que era casi un acompañamiento. Y entonces fue maravilloso, el resultado de una cosa con la otra fue maravilloso porque son 2 cosas tan diferentes que juntas hacen una complejidad, una tercera cosa. Y los bailarines, estuvo muy bonito porque al no haber una cuenta de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, o sea, al no haberla, tuvieron que guiarse por la respiración para hacer unísonos, porque había cosas de grupos unísonos y solos también, pero había unísonos. Entonces se aferraron al compañero y entonces se creó una fuerza de grupo muy, pero muy, muy grande. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos experimentos que hace uno con la música, ¿no? De que hace lo que el hecho escénico lo hace un suceso complejo. Y como nosotros en escena estamos representando la vida y la vida es compleja, algo que es, por ejemplo, mucho más interesante ver todos haciendo una parte y uno algo diferente. Es mucho más interesante que un unísono, que ver todos bailando exactamente igual. ¿Sí? Entonces, lo complejo, hay un apartado de mi libro que habla de lo complejo, por supuesto, usando y basándome en el pensamiento complejo de Edgar Morin. Qué importante es ya a la hora de trabajar a nivel, yo creo que también a nivel musical, pero a nivel coreográfico, se ve en el cuerpo, por ejemplo. Una contracción es maravillosa, porque una contracción es compleja, porque habla de una potencia, pero también de un release. Uh-huh. Entonces, pues eso. Muchas gracias. Adelante, Luis, con tu pregunta. Hola a todos. Hola, maestra Cecilia Lugo. Antes que nada, quiero agradecerle por su cátedra. Creo que es muy enriquecedora, no solamente para las carreras de danza, de teatro, en general de artes escénicas, sino también para otras carreras. Creo que puede tener muchas interpretaciones, si lo vemos desde nuestro punto de vista diferente. Me presento, yo soy Luis Ramón Sosa Carro, de la carrera de Arquitectura de Interiores, de 8º semestre, y mi pregunta es la siguiente, se la voy a leer. A partir de terminar su carrera en el colegio, ¿qué fue lo que la hizo decidir y dedicarse a la danza artística y cultural
y no irse más por el lado comercial, de música, televisión o cine. ¿Tiene que ver con la interpretación de usted de lo que es la verdadera estética y la belleza en la danza, o fue por gusto propio y preferencia por el arte y la cultura? Ok, bueno, déjame decirte que yo cuando tenía 14 años conocí el Palacio de Bellas Artes porque fui a un ensayo que tenía la que entonces era compañía de ballet de Bellas Artes, que no era la Compañía Nacional de Danza, que fue después, pero era una compañía de ballet. Invitaban a los alumnos de la escuela, yo estaba en un 5º año, y fui a Bellas Artes, pero llegué mucho tiempo antes, era un sábado, y había una función matutina que había sido a las 12 y no terminaba, y entonces yo quise entrar y me dijeron por los camerinos no puedes entrar porque hay una función. Entonces yo le dije a la mujer de la puerta, pero yo soy una niña, yo no me puedo regresar, yo tengo que entrar, mi mamá ya se fue, ya me vino a dejar y yo tengo que entrar. Y entonces ella me dijo, bueno, entonces súbete a los camerinos. Y yo me subí a los camerinos del 3er piso de Bellas Artes, yo tenía 14 años, y escuché una música muy linda y me fui por el otro lado, me bajé los 3 pisos de Bellas Artes y llegué al escenario y nadie me dijo nada. Y yo me quedé ahí un poco escondida para que no me regañaran, pero vi bailar la compañía del Ballet de las Américas de Amalia Hernández, que bailaban diferentes, escenificaban diferentes partes de América, los bailes regionales de diferentes partes, pero de Estados Unidos, lo más conmemorativo y lo más importante de Estados Unidos para Amalia Hernández era la danza contemporánea. Y entonces mandó traer al coreógrafo Alvin Ailey para que montara a un grupo selecto de bailarines invitados a que bailaran una obra maravillosa que ojalá la puedan ver, que se llama Revelations, de Alvin Ailey. Si no la conocen, véanla, es preciosa. Y yo vi eso en el escenario y yo, habiendo comenzado la carrera de ballet ya en mi 5º año, y yo dije, eso es lo que yo quiero bailar. Yo no quiero bailar ballet, quiero bailar eso. Y ahí descubrí mi vocación, viendo bailar a la compañía del ballet de Amalia Hernández, del Ballet de las Américas. Quiso la vida y mi tenacidad y mi disciplina, que a los 17 años, 18 yo creo, estaba bailando yo con Amalia Hernández el ballet Revelations de Alvin Ailey en Bellas Artes. Imagínate lo que ese impulso, ves algo, por eso es tan importante que lo que hagamos lo hagamos muy bien, para que podamos influir también a los chiquitos que tienen vocación para que bailen o hagan arquitectura, o sea, hay que hacerlo muy bien para que todos digan, ay, eres un ejemplo, sigue siendo un ejemplo, para mí fue un ejemplo eso que yo vi y yo lo tomé y dije, yo quiero ser eso. Y entonces, bueno, bailé ahí, luego bailé en la Compañía Nacional y bailé mucho y bailé muy bien, no es por nada, pero también bailé comedia musical y cabaret. Que tú dijeras, ¿qué es eso? Bailé cabaret. Y el que bailes un género no quiere decir que sea mejor que otro. Es como tú lo hagas el que le da dignidad a lo que haces. Te voy a referir una anécdota. Yo estaba montando una ópera con la Compañía Nacional. Yo había salido de la Compañía Nacional de Danza y me invitaron a que montara una ópera, la parte de danza de una ópera que se llamaba, creo que era Traviata, la parte de la Traviata en Bellas Artes, con la Compañía Nacional de Danza y con la Compañía Nacional de Ópera. Yo ya había salido de ahí. Y entonces, los bailarines de la Compañía Nacional de Danza no querían bailar ópera, porque ellos querían bailar Gisela, querían bailar ballet, no ópera. Y entonces estaban de mala gana ahí, en Bellas Artes, así. Los cantantes querían solo cantar, no se querían mover. Y entonces tú les decías, como directora de escena, muévete para acá, y no se querían mover. Y mover a los cantantes de ópera es imposible. Entonces, yo salía de las funciones de Bellas Artes con la Compañía Nacional de Danza y la Compañía Nacional de Ópera, muy deprimida, porque esos muchachos bailaban con desgano, con poca técnica y con nada de poética.
Y me cruzaba la Alameda al Hotel del Prado, que se cayó con el temblor, porque yo bailaba ahí cabaret, una función de cabaret con Sergio Corona y Macaria y 3 bailarinas más, éramos 4. Lo que se bailaba en el Hotel del Prado era infinitamente más profesional que lo que se bailaba en Bellas Artes en ese momento. Entonces, reflexión. Tú haces al escenario, el escenario no te hace a ti. Tú puedes bailar en Bellas Artes y bailar mal. Y bailar en cualquier otro foro y bailar muy bien. Tú haces el escenario no te hace a ti. Y eso priva para cualquier disciplina. Tú haces lo que haces y si lo haces bien, vas a ser muy digno y muy ético, estés donde estés. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, sí me pude haber quedado en el cabaret y la comedia musical porque se hacía muy bien, pero yo quería sufrir. Entonces me fui de ahí porque nos pagaban muy bien. Y me fui de ahí a sufrir y a ser muy feliz bailando mi danza contemporánea. Y soy muy feliz. Muchas gracias. De nada. Y creo que tenemos oportunidad de una última pregunta. Bruno, adelante. Gracias, hola, pues muy buenas noches, un gusto estar aquí y poder escucharla. Yo soy Bruno Ruiz Reina, yo soy estudiante de la licenciatura en música, igual de 8º semestre como muchos de mis compañeros, y leyendo sobre usted y escuchándola, se me viene una pregunta más que nada por su lado creativo. Usted como coreógrafa, usted como compositora de cosas que no han existido antes, ¿realmente cree que existe una madurez creativa? Y si es que sí existe, ¿hay un proceso para llegar a esa madurez creativa? ¿Y cómo y cuándo es que ya identificas que él ya llegó en su peak, ¿no? Ya llegó en su pico de donde más arte, donde más creación puede sacar de él? Yo creo que sí hay madurez. Yo misma me siento ahora mucho más madura que cuando comencé. También con muchas más preguntas, porque nunca terminas de aprender. Depende qué entiendas por madurez. Si tú me dices, yo quisiera que hiciera una danza de 10 minutos en un día, yo te digo, pues yo te la hago. Dame buenos bailarines y yo te la hago. No tengo bailarines, tengo actores, pues yo te la hago con actores. ¿Sí? Lo puedo hacer, pero ahí yo me recargaría en mi estilo, ¿sí? Y lo importante también es que siempre estemos indagando y no nos recarguemos en lo que ya sabemos que va a funcionar. Y entonces siempre es una lucha de que llegas a cierto nivel de madurez, y yo creo que la madurez te la da la edad y la reflexión también. Tienes que estar reflexionando lo que haces. Si no reflexionas, lo que decía yo de John Dewey, el pedagogo norteamericano, tienes que reflexionar lo que haces, si no, no vas a ir aprendiendo, ni siquiera de ti, porque de uno aprende uno mucho y de los demás también. Entonces vas aprendiendo, vas madurando, pero nunca, creo yo, nunca vas a terminar de aprender. Siempre vas a seguir aprendiendo. Ahora, quieres hacer cosas rápidas que parezcan que son maravillosas, tiene uno tanto colmillo que las puedes hacer, pero entonces te estás engañando a ti misma. Y dices, no, eso es muy fácil, eso me sale con la izquierda, pero eso me sale con la derecha. Yo quiero escribir con la izquierda, la que me cuesta más trabajo, porque quiero seguir aprendiendo de mí. Entonces, pues la madurez, nunca terminas de ser lo suficientemente maduro, creo yo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Cecilia Lugo, por acompañarnos. Una disculpa a todos los que se quedaron con preguntas, pero desafortunadamente el tiempo nos presiona. Y como cada sesión, le voy a pedir al doctor Moisés Rosas que nos haga el favor de hacer la clausura de la misma. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues ha sido una conferencia muy interesante
Creo que tiene una gran riqueza conceptual que me parece fantástica. Digo, cada párrafo, cada idea sería de reflexionar, desmenuzar y recuperar la parte conceptual. Pienso que ha sido una conferencia muy rica en ese sentido. Y nos habla de algo que hemos visto con anteriores creadores que han pasado por esta Cátedra de Artes de la Universidad de las Américas Puebla, que es la interdisciplina. Y no solo la interdisciplina, la maestra Cecilia Lugo citó varias veces a nuestro querido maestro Luis de Tavira, que ya estuvo con nosotros, Octavio Paz, pero tocó un tema vital, que es, por ejemplo, los diseñadores de vestuario, como nuestra querida Tolita Figueroa, o el iluminador como Gabriel Pascal, o el regisseur como Rogelio Riojas Nolasco y tantos otros. La escenografía de Alberto Castro Leñero. Lo que nos dice es que la técnica, la riqueza en la danza tiene que ver muchísimo con la interdisciplina, con la música, con las artes escénicas, con las artes plásticas. Entonces, primer punto es cómo explica su trayectoria, su carrera a través de la interdisciplina en todas las áreas. Un segundo pensamiento que me parece fantástico, que hemos escuchado ya en otras ponencias, es nada se repite, ninguna función es igual, aunque pareciera que son iguales, y es como la función del día anterior y será como la función del siguiente día, y no es cierto. Cada función en sí misma tiene su propia riqueza, su propio lenguaje, sus propias vivencias del interior del creador, del bailarín, de la bailarina, pero también con el público. El cuerpo como lenguaje. Yo creo que sin duda alguna todos los creadores, un pintor, un escultor, un músico, un poeta, todos ponen su alma, todos vierten sus emociones en su propia creación, pero probablemente solo la danza es tan íntima por ser justamente el cuerpo, el lenguaje con el cual uno se comunica con quienes lo rodea y cómo expresa uno sus sentimientos. Eso le da a la danza un lugar fantástico y primordial dentro del conjunto de las disciplinas artísticas. Otro tema que me pareció vital en la conferencia es esto que hemos escuchado muchos a lo largo de muchos años. Si eres de danza contemporánea, no puedes ser de danza folclórica. Si eres de danza folclórica, no tienes que ver con la clásica, porque de la clásica. Y además se establecen, que la maestra Cecilia Lugo y muchos de ustedes lo saben, las rivalidades entre los grupos, entre las compañías, y quién es mejor y quién no es mejor, cuando realmente lo que nos dice la maestra Cecilia Lugo es esta integralidad de todo. Cada quien tiene sus técnicas, cada quien tiene sus motivaciones, su contexto, pero a la larga la danza es una. Hay una unidad en el manejo del cuerpo, en los lenguajes estéticos, y esta aparente división entre contemporáneo, clásico o folclórico, en realidad se derrumban esas fronteras para dejar al cuerpo único como lenguaje y emoción estético. La maestra también tocó otro tema que me parece vital, la danza como política pública. Fue una gran decisión cuando se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1947, incluir a la danza con la literatura, con las artes plásticas, y haber llamado a quien todos recordamos, que fue Miguel Covarrubias. Miguel Covarrubias, que en 2 años puso 40 puestas en escena, hizo muchísimo y sembró un camino para la política pública de la danza. Pero yo creo que seguimos protestando y decir que falta mucho para que las políticas públicas en muy diversos programas, México en Escena, por citar uno, el Sistema Nacional de Creadores, etcétera, le dé un mayor lugar y participación a la danza sobre otras disciplinas. Creo que siempre deberemos de propugnar los que en algún momento podemos o hemos tenido responsabilidades públicas por propugnar porque la danza tenga un lugar mayor y casi igualitario y paritario con otras disciplinas artísticas que pareciera siempre que son más favorecidas que la danza. Hay que luchar siempre porque en la política pública la danza ocupe un lugar más importante, no solo en los estímulos, sino también en los espacios. ¿Qué haríamos sin el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, que ha sido un lugar, ha sido como la gran iglesia para la danza mexicana? Pero necesitamos mucho más espacios para la danza.
La danza en México también queda claro que tiene una regambre enorme desde el México prehispánico, donde gran cantidad de las acciones rituales se expresaban justamente a través de la danza, como en el México colonial, para evangelizar a los grupos de los pueblos originarios, o las danzas en los atrios de las iglesias para los patrones que aún subsisten. México es un país con una gran raigambre y tradición en la danza, y esto se expresa en el México contemporáneo en sus muy diversas manifestaciones. Y la maestra Cecilia Lugo tocó otro tema que me parece, lo hemos venido viendo a través de todos los ponentes de nuestra Cátedra de Artes, que es la disciplina y el trabajo. Todas las trayectorias que hemos visto, muy exitosas todos, muy destacadas y destacados creadores del México contemporáneo en las muy diversas disciplinas, si algo nos han dicho, y todos les han comentado a nuestros jóvenes estudiantes de la universidad, es justamente el trabajo con ahínco y la disciplina. La vocación es fundamental, el talento se va creando, pero por mucho talento y por mucha vocación que se tenga, la maestra Cecilia Lugo nos lo acaba de decir, si no hay disciplina y un trabajo con ahínco, no se puede avanzar de la misma manera. Creo que son lecciones que nos deja esta cátedra muy importante. Le queremos agradecer a la maestra Cecilia Lugo el habernos compartido su trayectoria, su experiencia, sus ideas, sus conceptos, su pensamiento, y marcar una ruta de lo que ha sido su trayectoria. Creo que haber sostenido, como dije muy al principio, el grupo de Contempodanza ha sido un gran mérito. Y la maestra Cecilia Lugo, además, un personaje muy querido. Más allá de toda la parte profesional, ella siempre es una persona que siempre es muy querida por la comunidad dancística de México. A nombre de nuestro rector, Luis Ernesto de Lourdes Bautista, que ha apoyado decididamente esta Cátedra de Artes, le damos las gracias a la maestra Cecilia Lugo, a nombre de toda la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla. Le reiteramos la invitación para que nos acompañe, ya que la epidemia haya pasado, de manera presencial aquí en la universidad. Muchísimas gracias, maestra Cecilia Lugo, por su participación. En 15 días tendremos la última sesión de esta temporada de primavera de la Cátedra de Artes y contaremos con la presencia de un destacadísimo monero, como él se autollama, caricaturista, Rafael Barajas, el Fisgón, un gran personaje del México contemporáneo también. Así es que en 15 días nos vemos con el Fisgón. Maestra Cecilia Lugo, de nuevo, muchísimas gracias. Encantada. Gracias a todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.